Bueno, hoy nos toca que hablar de el derecho a la reparación. Yo estaba buscando en YouTube eh, videos de estos derechos. Y fíjense que encontré uno, ustedes han escuchado a Miguel Carbonell, es un doctor mexicano en derecho constitucional, habla mucho. Sí, Ligda, muy buenas conferencias las que Muy hace. buenas conferencias las que hace. Y Y sabe, explica re bien. yo me lo imaginaba este señor así todo viejito, canoso, o sea, y que si hoy lo vi que es un señor o sea, es pelón, joven, pero nunca me lo imaginé así. Estaba, estaba entrevistando a otro doctor en cuanto a los derechos humanos, el derecho a las víctimas, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Estaba hablando sobre eso y entrevistando a un doctor porque como les he explicado en esto de los derechos humanos, interviene mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de que se respeten los derechos. Está ligado mucho la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí viene desde la historia la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de los pueblos americanos, los que aceptaron los derechos humanos, son países latinoamericanos, entonces a la larga en sí, los derechos humanos son mencionados, se dieron y se han dado siempre por tanta guerra, especialmente por las dos guerras mundiales que existieron con tanta gente que falleció por la discriminación. Entonces, se involucran y más escuchar a a este señor hablar de la importancia que es en sí que se conozcan los derechos de cada ciudadano, que sean respetados, además de estar plasmados en una constitución de un país, como los convenios y tratados internacionales, que sean siempre respetados cuando favorezca al ciudadano. Y ustedes saben que en materia penal, ¿qué dice cuando es la retroactividad de la ley? Siempre que favorezca al reo. O sea, son situaciones que a lo largo de la vida se tienen que saber y conocer especialmente cada uno de los derechos. Estaba leyendo que dice que a pesar, y está plasmado en la Constitución, yo creo que en su artículo, no sé si 44 o 46, dice que los derechos humanos son inherentes a la persona y que aún los que no estén plasmados se tienen que admitir y conocer que son derechos. Porque nosotros sabemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, son derechos sociales que están establecidos en la Constitución, pero menciónenme algún derecho para ustedes que sea importante y que tal vez no esté plasmado en la Constitución. Para ustedes. El respeto, Ligda. ¿Mm? El respeto. La dignidad. Son, y los podríamos ver no como derechos, sino que tal vez como valores. Pero siento yo que también el respeto, decimos, si usted me respeta, yo lo respeto. Entonces también es la forma como dirigirnos a las personas. Les voy a dar este ejemplo porque se acaba de dar y que el Vita mencionó el respeto. Y no es por nada, pero denme ustedes
su postura. Naomi está dando clases en el Divino Maestro, clases de inglés. Yo he visto cómo se esfuerza dando las clases. También la admiro mucho porque es un idioma que a mí no me gusta y que me da vergüenza hasta hablarlo, pronunciarlo. Les estoy hablando de corazón, de verdad. A ella me da gusto cómo lo habla, cómo lo pronuncia, cómo se puede defender hablando con alguien el inglés. Va. Fíjense que estos días ha estado calificando, yo he visto que ha estado calificando mandando notas. Y viene y una de las maestras o la que está encargada de recibir las notas, me acaba de mandar ella un mensaje, fíjate mami, que me está diciendo que yo no he mandado las notas y yo ya las mandé, pero fíjate que yo le puse un mensaje, pero me siento mal, ¿vos qué decís? Si estuvo bien o no. Y en el mensaje, fíjate que le puse que ella revisara bien las capturas que yo le había mandado, que revisara bien los links que les había mandado con las notas donde ya estaban calificadas y que por favor ella revisara porque eso quedaba como ella como una irresponsable y dándose malos entendidos. Ella me decía, yo le falté el respeto al decirle eso. ¿Qué opinan ustedes? En mi manera de pensar, no, licenciada, porque ella estaba defendiendo en sí de que ella fue responsable, porque de lo contrario, si por ejemplo ella no hubiese mandado notas o no hubiese mandado el link, siempre pasa más de algún problema de esto, porque siempre pasa, las secretarias que están encargadas de esto, más de algo se les traspapela y ya no, ya después el culpable es el docente. Entonces siempre pasa más de algo de esto y ella solo defendió lo que en realidad su responsabilidad que ella había tenido. Gracias, Reina. Yo también, yo le escribí y se lo digo a ustedes, no, mija, estuvo bien porque estás defendiendo tu postura y algo bien importante, estás defendiendo tu derecho a la responsabilidad. Entonces no es una falta de respeto. Y no es esta la primera vez, sino que es siempre que le siguen insistiendo en eso. Entonces ella me decía, decime, yo borré el mensaje, pero siento yo que lo logró a leer. Pero ¿por qué les comento esto, patojos? Porque yo le decía a ella, forma tu propio carácter y hace que respeten tus derechos. Vos ahí estás dando a conocer que no sos una persona irresponsable, sino que estás cumpliendo con tu derecho de responsabilidad. Pero si vos te quedas callada, no decís nada, el que calla otorga. Tenemos que defender nuestra postura, patojos. Tenemos que tener carácter para hacer valer nuestros derechos. Yo soy de la idea que cuando me están atacando, pero yo no puedo defenderme porque no conozco el tema, yo no hablo. Pero si yo me están atacando y sé que tengo razón, que tengo fundamentos, que tengo derechos, que cómo puedo defenderme, a mí no hay quien me cae. No hay quien me diga y me puedo defender porque estoy en mis terrenos y sé lo que estoy haciendo, pero cuando voy a opinar de algún tema que yo desconozco, yo no abro la boca. Una, porque puedo quedar ridiculizada por estar opinando cuestiones que no sé. Pero mientras tanto, nosotros seamos conocedores de los derechos de cada uno y especialmente los derechos que nos puedan perjudicar, nosotros tenemos derecho a defender, a conocer y a respetar. Entonces, Miguel Carbonell decía que el derecho a la verdad, el derecho a la justicia van de la mano con el derecho de la reparación. ¿Por qué?
porque el derecho de la verdad, decía él, que tienen que conocer, yo ayer se los decía, que cada víctima quiere conocer la verdad de lo sucedido, de cuestiones en el conflicto armado, una. Otra, tiene derecho a conocer la verdad, cómo va su proceso. Decía el doctor también, tanto conocer la verdad de la víctima, del victimario, conocer la sentencia, por qué se va a sentenciar, es evidencia de que tienen que conocer la verdad. Decía él, ¿será que la compensación o la indemnización que le van a dar por el daño causado le va a sanar sus cicatrices? Él decía, claro que no. Y yo no, y miren, yo no estoy, y le decía el otro señor, ¿usted está de acuerdo en que se le dé la indemnización, que se le repare de acuerdo a eso? Sí, porque el dinero lo va a necesitar. El problema es que sus cicatrices, su daño psicológico, moral, va a estar para siempre ahí. Y algo bien importante que aprendí también hoy en cuanto a esta conferencia que estaban dando ellos es que ellos también, no solo al Estado mexicano, porque lo estaban enfocando al Estado mexicano, porque Miguel Carbonell es mexicano, pero él decía que a pesar que responsabilizaban totalmente al Estado, porque el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. Y algo bien importante que hemos estado hablando durante todas estas clases, que hay mucha impunidad en cuanto a la violación de los derechos humanos. Y mientras tanto no haya una justicia equitativa, igualitaria para aplicar a cada una de estas violaciones, jamás van a parar que se sigan violentando nuestros derechos. Y para empezar, nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos a que se hagan respetar nuestros derechos y a defenderlos cuando así tiene que ser. Por ejemplo, ¿para qué se utilizaría el derecho a la reparación, Dan? O mejor le voy a cambiar la pregunta. ¿En qué consiste el derecho a la reparación? ¿Basado en lo que yo entendí de mi investigación? Así es, basado, porque yo no he dado ahorita nada de lo que yo les tengo que dar, sino... Ok. Según lo que yo encontré fue de que el derecho a la reparación es cuando se tiene que restituir de una manera social o económica el daño causado a la víctima. Por ejemplo, en el conflicto armado, cuando las personas se fueron desplazadas por la violencia de tanto el ejército como la guerrilla, este derecho a la reparación tiene como que el resarcimiento económico ante las familias que fueron vulneradas, devolviéndoles tierra o otorgándoles tierras. También puede ser la inauguración de monumentos o espacios históricos, sociales, donde se dé a conocer lo que estas personas sufrieron. Eso es como una reparación por parte del Estado o bien por parte de alguna otra, otra organización no gubernamental. Gracias, Dani. Si tienen conocimiento ustedes, digan. Yo no conozco todas las zonas de la capital, pero las más visibles donde hacen monumentos o hacen estatuas de gente que se violentaron sus derechos y que les hacen homenaje. Yo nunca he visto que haya alguna cosa de Jacobo Arbenz Guzmán. Ustedes han visto. Lo único que yo escuché y que qué bueno que así sea, fue que el IX se llama Juan José Arévalo Bermejo. O sea, es Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero en sí hay en la zona 6 se llama Juan José Arévalo Bermejo. ¿Y por qué se llama Juan José Arévalo Bermejo el IX?
porque fue en su presidencia cuando este se creó y se inauguró y empezó a conformarse también el Código de Trabajo, Código Civil, etc. Porque él creó ese instituto de asistencia social para que las madres trabajadoras, para que los obreros tuvieran seguridad social y les pudieran prestar salud, asistencia médica. Si no, no tuviéramos ese derecho, jóvenes. No pudiéramos asistir al IX. Mi hermana Zulema ha estado enferma. Hay exámenes que le han cobrado 2,500, 3,000 quetzales. ¿Y qué hizo? Irse al IX. Y en el IX le están mandando a hacer los mismos exámenes, pero el IX los paga. Ya no tiene que sacar los 2,500, los 3,000 quetzales. El IX está dando todo, las cuotas de los exámenes. Yo, por ejemplo, tengo 24 años de servicio en la municipalidad y ni siquiera para los embarazos lo he prestado, pero tengo un problema del colon y ahorita me dieron una cita para ir a la capital para un gastroenterólogo que me revise el estómago, el colon, o sea, y tengo que ir allá y el IX lo está pagando. Va a pagar los exámenes, que ese examen me cuesta afuera 5,000 quetzales. Entonces, miren qué gran mérito del señor Juan José Arévalo Bermejo dejarnos el IX, dejarnos establecido el Código de Trabajo donde están establecidos nuestros derechos. Va una pregunta que tal vez no corresponde a derechos humanos, pero que es importante que ustedes la conozcan en cuanto a materia de derecho constitucional, procesal constitucional. Está plasmado en la Constitución y en el Código de Trabajo. La pregunta es, si yo renuncio a mi trabajo, ¿tengo derecho a mis prestaciones? Sí, licenciada. ¿Y Sí, tiene. dónde está plasmado? ¿Qué prevalece? Ese sí está, bueno, está también dentro del Código de Trabajo, si no estoy mal, pero también porque es un derecho irrenunciable que también está plasmado en la Constitución en la Constitución, solo que no me recuerdo En exactamente. el artículo 106 de la Constitución. Las prestaciones nosotros son derechos inherentes que nos asisten y no podemos renunciar, no que el patrón renunció, no le damos sus prestaciones, no señor. Ese es un derecho que como empleado lo tenemos, un derecho laboral, que aunque renunciemos, nuestras prestaciones no las tienen que garantizar y prevalece sobre la Constitución porque es la supremacía de la ley y abajo está el Código de Trabajo, que es una ley ordinaria e inferior a la Constitución. Y si no se respetaran este derecho, ¿qué tenemos que interponer? Un amparo, licenciada. Amparo. Porque, y fíjese que esto sí me llama mucho la atención porque incluso yo acabo de estar leyendo el Código de Trabajo, el Código Interno, perdón, que tenemos nosotros ahí, me dio duda porque últimamente fíjese que, así como usted dice, ¿verdad? Que, porque hay unos que los dice dado de baja sin responsabilidad patronal, dice, y cuando es así, viera que no les dan nada. Sí, Daisy, pero no es cuestión de que entonces uno tiene que hacer valer sus derechos, porque a veces... Sí, es que por eso le digo que me daba mucha duda, o sea, y porque yo cuando lo estaba leyendo me recordé de todo esto, porque sí es bien raro eso, viera. Pero por lo mismo siempre intimidan que no tienen derecho, pero si nos están despidiendo, nosotros tenemos derechos a renunciarlo, ya no tenemos nada que perder. Ustedes, sí, y peor aún, que la estén despidiendo con más razón, hay que irse a quejar, porque son derechos irrenunciables que no pueden y está plasmado en la Constitución y es la ley, la supremacía sobre todas las leyes inferior. Las demás son leyes inferiores y más un reglamento interior de trabajo. Jamás va a prevalecer que yo estaba poniendo al Código de Trabajo. Son menos todavía inferiores. Sí, porque un reglamento todavía está mucho más abajo de eso. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos el derecho a conocer.
cuando yo he estado trabajando y cada periodo que se van, se han ido, entran nuevos alcaldes, nos han violentado muchos derechos laborales y no saben cuánto. Por ejemplo, el doctor Hugo a nosotros nos quitó el bono de antigüedad, bono vacacional, pero nosotros no nos pudimos quejar porque encima de que nos íbamos a quejar, nos iba a despedir. ¿Qué hacíamos? Quedarnos callados. Entonces, a nosotros nos han violentado muchos derechos laborales, pero por la necesidad de tenernos callados, a mí, antes de irse don Manuel, me aumentó 1000 quetzales. El día que recibieron ellos y el primer que empezaron a ver la nómina de salarios, me quitaron los 1000 quetzales. O sea, es un derecho que yo ya tenía a través de un punto de acta y no lo respetaron. Pero ¿qué tenía que hacer yo? Seguir callada, porque no podía quejarme, porque encima de que todo el mundo no me podía despedir porque estaba embarazada, pero tampoco estarme quejando cómo. De todos modos ya lo tenía de enemigo y seguir con demandas y todo eso no me convenía, prefería callar. Pero cuando a uno lo están despidiendo, lo están amenazando, me van a despedir, me voy a quejar, porque son derechos que tenemos y aunque cuestan, porque los procesos laborales a veces cuestan, pero seguros, porque tarde o temprano les salen y a la larga ganan el proceso y los tienen que indemnizar como sea, porque si no, embargan los salarios o, por ejemplo, al banco, me imagino yo que a la sociedad anónima o a los socios. Allá en la MUNI, pues embargan los sueldos. Entonces, son derechos que nosotros, miren, importantísimos que tenemos que conocer. Y les hago estas preguntas porque van de la mano en este sentido con derecho procesal constitucional. Todos los derechos que tenemos a través de la interposición de las garantías constitucionales que tenemos. Porque yo solo les he mencionado el amparo, la exhibición personal y también las inconstitucionalidad en casos concretos y en casos en general. Ustedes también tienen que conocer cuándo y cómo se pueden interponer estas inconstitucionalidades, que también son garantías que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a ejercerlas, a presentarlas, ya sea individualmente o bien con patrocinio de un abogado. Daisy, ayúdame a leer la diapositiva de derecho a la reparación, por favor. Vaya, ahorita se la leo. Dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El sistema encargado de proveer justicia contiene intrínsecamente la promesa de una reparación para todas las personas con mucha frecuencia descuidada y se encuentra en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jane Addams, la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz en 1931, dijo: la verdadera paz no es simplemente la ausencia de guerra, es la presencia de la justicia. Después de 2 guerras mundiales, los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consideran importante y acertado el principio de tratamiento gratuito por parte de los tribunales de justicia. Todas las personas tenemos una vía de reparación si nuestros derechos son violados. Algunas reparaciones son de carácter compensatorio, otras son restaurativas, diseñadas para devolver a la víctima a la posición en que habría estado si no se hubiera cometido un acto ilegal en su contra, y otras medidas están diseñadas para evitar la repetición de dichas violaciones. Además del dinero, las reparaciones pueden incluir medidas como la liberación anticipada de la prisión, el cambio legislativo, la provisión de permisos de residencia, la reincorporación al servicio público,
la asistencia para encontrar empleo o el otorgamiento de viviendas. Gracias. En conclusión, el derecho a la reparación, como les dije al principio, sí es importante el dinero, pero es más importante, dice, cómo se puede hacer una reparación que beneficie a la víctima, no solo con el dinero, un cambio legislativo. ¿Cómo? Haciendo reformas, pero reformas a leyes que sean convincentes, que puedan ayudar, no en aumentar. Alguien siempre, mi docente decía, ¿de qué sirve que robo de celulares 5 años? Ah, no, pero como hay muchos que están robando los celulares, ahí reformemos el artículo y coloquémosle 20 años. Eso no es una, decía él, como pueda ayudar. ¿Por qué? Porque va a ir a la cárcel, en vez de reformarse, ahí va a salir todavía más resentido de todo lo que está pasando, de lo que está viviendo dentro de la cárcel, y cuando sale afuera sale todavía más criminal que antes. Y decía, tenemos que buscar algo no para aumentar la pena, sino que algo que le pueda ayudar a él, que cuando salga de ahí salga como una persona renovada, con derechos de ir a buscar empleo, de que sea contratado. Lamentablemente, hay veces que las personas que salen después de haber cumplido su condena son las que menos encuentran un empleo. Lo que sí me he fijado yo es que dentro de las cárceles hay oficios que pueden aprender, que si ya no encuentran empleo en empresas o en instituciones públicas, se pueden dedicar a hacérselos ellos individualmente. Entonces, en ese sentido, pues, se ayudan prácticamente aprendiendo un oficio, pero como aquí también otorgamiento de viviendas, vamos a ver que a veces dice que el Estado tendría la obligación de proporcionarles viviendas, un trabajo digno. Aquí el Estado también hay hogares seguros, pero entre comillas, porque de lo que pasó con las 13 niñas que murieron en ese incendio, entonces cada vez se ha criticado más que en vez de ser hogares seguros, son hogares inseguros, porque estas niñas también recibían malos tratos, que supuestamente estaban ahí para asistencia médica, psicológica, para ayudar a solucionar sus problemas. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Haciéndoles más problemas. No estaba el Estado. Se tiene que comprometer a no solo dar una indemnización a las víctimas en dinero, sino que también compensarle en salud, alimentación, en darle un empleo digno. Pero nosotros ni eso, el Estado ni eso puede hacer, ni proporcionar un empleo digno. Y decía alguien, yo estaba buscando documentales también de qué celebramos mañana, por qué lo hacemos. Y decía alguien, los estadounidenses deberían de quedarse callados cuando los guatemaltecos van a su país, porque por culpa de ellos tenemos nosotros una pobreza extrema, porque si no hubieran venido y hacer todo lo que hicieron, nosotros fuéramos un país libre con una gran economía, que todos tuviéramos igualdad en cuanto a tierras, se viera respetado la reforma agraria. Entonces ellos que no vengan son los menos indicados en estar criticando que por qué los guatemaltecos huyen a su país para darle una mejor vida a Guatemala, y yo estoy de acuerdo en eso, porque todo lo que hicieron los mismos gringos fueron venirnos a robar a nosotros los guatemaltecos, porque quitaron y horrorizaron y humillaron a este señor que pudo hacer mucho por nuestro país. Entonces, por eso muchos guatemaltecos buscan asilo y trabajo en ese país. Elvita, ayúdeme a leer esa diapositiva, por. La que está en pantalla, Lisa. La que dice derecho a la reparación. En la jurisprudencia.
ver si... En la jurisprudencia, la reparación es la reposición por parte de un criminal de una pérdida causada a una víctima. La reparación junto con la verdad y la justicia es uno de los elementos principales que se buscan en un proceso de justicia, en el que se busca implementar un nuevo orden durante un proceso de paz. La reparación es el derecho que tienen las víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad a haber compensado los daños sufridos. Esta reparación se ve contemplada de manera más amplia al tener frente a justicia transaccional, puesto que, aún presentando limitaciones, tiene un enfoque más encaminado a la reparación y a la no repetición de los crímenes, lo que representa un mayor interés para las víctimas. Los derechos de las víctimas se generan tensiones al querer efectuarse la reparación, pues debe garantizarse un equilibrio entre los derechos de las víctimas y las condiciones que se imponen los autores de los crímenes. Esto se debe a que en ocasiones se deben limitar los derechos de las víctimas con el objetivo de lograr la consecución de la paz y de acuerdo entre las partes del conflicto. Y estos derechos se ven limitados también por el corto alcance de los medios físicos y jurídicos disponibles para garantizar la reparación de la misma. Gracias. La reparación. Entonces, el derecho a la reparación dice en la jurisprudencia, la reparación es la reposición por parte de un criminal de una pérdida causada a la víctima. ¿Cómo sería esta reparación? ¿O cómo es la reposición por parte de un criminal, dice, de una pérdida causada a la víctima? ¿Cómo lo interpretaría usted, Solange? Tal vez es yendo a prisión, porque como Yendo a uno, como prisión. viste, o Así sea, es. lo que más quieres que paguen, entonces yendo a prisión. Aquí la reparación es, se condena y va a prisión. Es una en término penal. Que ahí se encuentra reparado el daño causado a la víctima. Y Jenny Contreras, ¿cómo sería la reparación en cuanto a un derecho humano violentado? No le entiendo su pregunta, licenciada. Por ejemplo, ha sido violado un derecho humano que nos asiste, como en el conflicto armado, tantos derechos que se violaron y cómo pueden ser reparados. Pues pienso que es prácticamente lo mismo que dijo Solángel, porque los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, si alguien me priva de la libertad, tiene que tener un pago legalmente hablando, o sea, él tiene que pagar el criminal, pues. Sí, yo en cuanto, por ejemplo, con Solángel estaba bien, me estaba enfocando que alguien, por ejemplo, cometió un delito de robo, homicidio, asesinato, paga con prisión. Pero en los derechos humanos, en cuanto al conflicto armado interno, yo siento que ni con el encarcelamiento de las personas que hicieron estos crímenes se podría recuperar la dignidad, el respeto, los seres queridos que se han perdido y que se siguen buscando. Inclusive hay víctimas que no quieren el dinero, la indemnización dineraria, sino que lo que ellos quieren es encontrar a sus seres queridos y poder tener una tumba, aunque sea con los huesos, irles a hacerles sus ritos y tenerles donde ir a poner un ramo, una cruz o algo. Entonces son derechos
que ellos ni siquiera con esa reparación que el Estado tendría la obligación de restaurarles y que no les siguen restaurando. ¿Por qué? Porque ellos mismos han acallado voces, han hecho las cosas para que no se sepa la verdad, para que no se aplique la justicia. Entonces ni el mismo Estado ha hecho, sino que ellos han sido cómplices para que no se sepa la verdad ni haya justicia. Y seguiremos siempre en la misma impunidad sin que las víctimas aparezcan y sigan buscando a sus seres queridos hasta poderlos encontrar. Y son ya tantos años del conflicto armado interno, de los que se han firmado los acuerdos de paz, y todavía se sigue buscando y se siguen esperando que se sigan restaurando al menos esos derechos de que ellos puedan encontrar a sus víctimas que fueron sacados de sus viviendas y jamás volvieron a regresar con ellos. Jenny, ayúdame a leer esta diapositiva. El derecho de las víctimas a obtener la reparación. El Estado, además, debe ofrecer a la víctima una reparación adecuada, que incluya una indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción, restitución de la reputación y reconocimiento público del daño sufrido y medidas para garantizar que no se repetirá lo ocurrido. La restitución implica la devolución de la libertad, los derechos legales, la posición social, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso al lugar originario de residencia, la recuperación del empleo y la devolución de los bienes. La rehabilitación incluye asistencia médica y psicológica y atención de los servicios jurídicos y sociales. La indemnización debe cubrir cualquier daño valorable económicamente resultante de la violación, incluidos los datos físicos y mentales, las oportunidades perdidas, los daños materiales y la pérdida de ingresos, los daños a la reputación o a la dignidad y los gastos necesarios para cubrir la asistencia jurídica o pericial, la asistencia médica y los medicamentos y los servicios psicológicos y sociales. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Gracias. Entonces, la rehabilitación, dice, incluye la asistencia médica, psicológica, los servicios jurídicos y sociales. Por eso se creó la defensa pública penal, para que las personas que sean de escasos recursos puedan ocurrir y tengan derecho a un abogado. A través del Ministerio Público también hay un fiscal que si se presenta una denuncia de violación de un derecho, tiene la obligación de investigar y formar parte de la parte acusadora como querellante adhesivo para denunciar este hecho delictivo y que se empiece a investigar y se ligue a proceso a la persona que violentó el derecho. El problema es de que definitivamente hay instituciones encargadas, y lo vamos a ver, que se han encargado de buscar la protección y asistencia médica de las víctimas. El problema que lo han visto en forma lucrativa y de corrupción. Proceso integral de reparaciones. Ayúdenme a leerla, Dani, por favor. Yo, el otro Dani. Usted, Dani Morales. ¿Me escucha, Linda? ¿Sí? Es que estaba tratando de hablar, pero no creo que me escuche. ¿Cuál dijo? El Proceso integral de reparación. los cinco Sí. incisos. Sí, por favor. Ok. Después de analizar la relevancia que tiene la verdad y la justicia en todo proceso de superación de un pasado conflictivo, es necesario detenerse en el tercer elemento fundamental,
la reparación a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Todo lo relacionado con las reparaciones en un asunto muy espinoso, pues cualquier proceso... Me cambió la diapositiva. Ahí está. No era ese. No va. Ese. ¿Es el anterior, Mica? No. No. Ah, sigue después de ese, no. Este es Ah, ok. derecho de las víctimas a obtener la reparación. Resistiría implica la devolución de la libertad, los derechos iguales, la posición social, la vida familiar, la ciudadanía, el egreso al lugar original. Esa no, ya la habíamos leído, Dan. Ese es el proceso integral de reparación. Ah, es cierto. Lo siento. Reparación es un asunto muy espinoso, pues cualquier proceso de reparaciones va a tener que convivir con demandas insatisfechas de los sobrevivientes durante mucho tiempo. En este sentido, se ha afirmado que el proceso de duelo pasa normalmente a 4 fases: negociación, ira, dolor y aceptación. Solo cuando se han complementado las 4, las víctimas pueden comenzar a reflexionar y discutir con cierta serenidad y perspectivas sobre un programa de reparaciones. Los gobiernos normalmente apuestan por un periodo de tiempo corto y limitado en el que sanar la cuestión de las reparaciones. Las víctimas, en cambio, pueden tener diferentes prioridades y al principio las reparaciones no suelen figurar en ellas. Antes de todo, hay que subrayar que la reparación no es un bálsamo que va a solucionar todos los problemas relacionados con el pasado a las que se enfrentan las sociedades en transición. Ciertas escuelas de graves violaciones a los derechos humanos son irreparables. Las heridas son de tal naturaleza que las víctimas aprendan a vivir con ese dolor, ya que esperar una total recuperación no es una postura realista. Es un proceso que tiene que llevar las víctimas: negación, ira, dolor y aceptación, porque como dice, la reparación no es un bálsamo que va a curar las heridas, es un proceso integral que se tienen que ir aceptando poco a poco las víctimas, especialmente las que sufrieron en el conflicto armado, porque también tenemos que hablar sobre eso. También las víctimas que sufren pérdida de sus familias, vienen las personas, quitan la vida a otra, o bien tantos accidentes que suceden por tanta inmadurez y irresponsabilidad de cada uno de nosotros también. Entonces son heridas también que se dejan, que quedan en cada uno de nosotros, y lo peor es de que a veces nosotros como personas que estamos heridas con ese dolor queremos buscar venganza, y el problema es de que en buscar venganza lo que estamos es generando más violencia. Entonces no podemos llegar a realizar esta situación, porque en vez de que podamos reparar el daño causado, lo que podemos hacer es todavía seguir generando más violaciones a los derechos humanos. El problema es que vivimos en un país tan inseguro y con una gran impunidad que ya ni nosotros mismos a veces creemos en la justicia, pero no por eso podemos bajar la guardia, y peor, ustedes estudiantes como derechos tienen que ser firmes y lograr ser abogados y notarios defensores de los derechos y la aplicación de la justicia, porque ustedes no saben, a un día muy lejano ustedes pueden llegar a ser jueces, pueden llegar a formar parte de una magistratura, y no, algunos se pueden estar riendo de lo que yo les estoy diciendo, pero se vale soñar, trazarse metas y sueños para que se puedan hacer realidad, y no dirán, ay, es que tantos abogados, ay, que no. Cada ciudadano tiene derechos y capacidades y se puede ejercer. Y así como Telma Aldana fue una simple conserje, llegó a ser la fiscal general de Guatemala. Entonces, así podemos empezar. Y no truncar nosotros nuestros sueños, sino que siempre llevar la idea
especialmente de la aplicación de justicia y lo más importante, de poder reparar, no en la totalidad, el daño causado que se hizo a la víctima, a la sociedad, porque también estamos implicando a nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestras familias, están involucradas en un dolor que se hace cuando se viola un derecho. Angélica, ayúdeme a leer esta diapositiva, porfa. La necesidad de enfocar las reparaciones como un proceso y no como un momento concreto en la que se llevan a cabo determinados actos simbólicos y se entregan a las víctimas algunos beneficios económicos y otro tipo de ayudas. Lo importante no son los objetos que pretenden reparar a las víctimas, sino los procesos que tienen lugar alrededor de esos objetos. Por eso las medidas simbólicas de reparación, muchas ellas relacionadas con políticas de memoria, son tan importantes para la víctima y para el conjunto de la sociedad. La reparación no es un fenómeno exclusivamente económico o material, sino que necesita un conjunto de medidas que atienden a modificar el imaginario político y social en el que tienen que insertarse las víctimas. En el fondo, se trata de un proceso político que busca la reconstrucción de la comunidad política y un nuevo equilibrio en la sociedad en que las víctimas sean reconocidas como tales y pasen a ocupar un papel en el espacio político y social. Un programa de reparaciones no se puede concebir sin, al mismo tiempo, avanzar en el ejercicio del derecho a la libertad, a la verdad y a la justicia. La reparación no puede convertirse en un mero sustituto de la verdad y la justicia, como se pretende en algunas ocasiones, ya que ello equivaldría a comprar el silencio y la injusticia. Dice que no solo es reparar el daño con algo simbólico, con actos, homenajes, sino que también debería de ser la reparación del daño a través de hechos, como les decía, en cuanto a reformas de leyes que puedan favorecer especialmente a cada uno de nosotros, pero en beneficio de cada uno de los ciudadanos, no de empoderar más a las instituciones y a las familias poderosas de aquí, del país, porque yo les decía que Manuel Estrada Cabrera les dio concesiones de tierra a los gringos, exonerándoles por 50, que no pagaran impuestos por más de 30 años. Jorge Ubico lo mismo, los empoderaron a ellos, quitándonos a nosotros el legítimo derecho de poder nosotros poder tener más acceso a la tierra. ¿Y qué hacían? Buscar monopolios entre ellos mismos, entre los gringos, para que no hubiera poder. Por ejemplo, Jacobo Armes Guzmán hizo el puerto para que se pudiera exportar banano, algodón, la hidroeléctrica, que tuviéramos nosotros nuestra propia energía y no la compráramos, sino que la mayoría en ese tiempo estaba cooptado todo por los gringos, y lastimosamente no se pudo hacer nada porque hasta en sus mismos amigos dejaron solo a este señor. Yo estaba viendo un video donde en cada departamento que llegó eran multitudes, pero ustedes no se imaginan qué cantidades de gente salía con carteles a esperar lo que iba a llegar él en una avioneta, no, en un como avión, llegaba y ya la gente lo estaba esperando, porque fue el liberador formado por 3 personas, incluyéndolo a él, para derrocar a Jorge Ubico en 1944, que se celebra mañana, esa revolución. Entonces la gente lo aprendió a querer, a respetar. Por eso lo eligieron presidente, porque vio que se estaba enfocando en el pueblo, en cada obrero. Inclusive hay fotos donde se relaciona con los indígenas, con los agricultores, los visitaba con los obreros. Esa gente es importante que se empiece
que sean iguales, porque hay un homenaje que hasta fotos se quiere uno tomar con el presidente, porque como un artista, si ellos mismos son iguales que nosotros, con la única diferencia que ellos tienen más dinero que la persona que se está tomando tal vez la foto con ellos. Pero cuando una persona de esa calidad económica se junta con un obrero, para él es respeto, dignidad, que lo está tomando por igual. Y ahora personas así, solo cuando buscan el voto, solo cuando hay elecciones, nuevamente empiezan a decirle adiós a la gente, a brindarles apoyo, a ver qué necesita. Decía el padre en su sermón el domingo, que nosotros los servidores públicos deberíamos de tener la vocación para servir, no para servirlos. Pero que nosotros desgraciadamente en nuestro país habían muchas instituciones y especialmente las de gobierno que no tenían vocación para servir, sino que para servirse, porque por eso había mucha corrupción e impunidad en cuanto a la aplicación de justicia. Y tiene razón, cada servidor público está para servicio del pueblo o del ciudadano. El problema es que se empodera a través de un escritorio querer dominar y humillar al que está adelante de ellos, y no es así, sino que deberíamos de servir y servir para bien, para beneficiar a cada uno de esas personas que están llegando a pedir un servicio, porque es un servicio y a veces es un servicio pagado, que lo van a llegar porque les va a servir. No lo están yendo a robárselos, sino que todavía, y es también para resolver conflictos, no para hacerle más conflicto, sino que para resolverse. Emberger, ¿me ayuda a leer esta diapositiva? No sé cómo está con su señal. Daniel Gómez. Ahorita voy, Lida. Vaya, gracias. Sí. Finalmente también ha de estar presente en todas las reparaciones la participación de las propias víctimas. Son ellas las que han experimentado el sufrimiento y las que mejor conocen sus necesidades y sus prioridades en materia de reparación. Su participación en el diseño del programa les otorga la satisfacción de que se les reconoce y se les tiene en cuenta, y se contribuye a generar un sentimiento de apropiación del proceso. Esto es esencial cuando lo que está en juego es la autoestima de las víctimas. Han sufrido mucho y cuya recuperación psicológica descansa en buena parte en ese sentimiento de reconocimiento público y de participación. Las víctimas y sus asociaciones a veces acaban siendo seducidos por los cantos de sirena de los políticos. Se utilizan como una arrojadiza en la confrontación política, porque supone una auténtica presión a su causa y a su sufrimiento. En la mayor parte de los procesos de reparación se constata que, llegado a un determinado momento, esa su validad y competencia por las diferentes posiciones de víctimas, lo que limita mucho su capacidad de interlocución y de presentar presupuestos más o menos comunes. Por otro lado, la política se aprovecha de estas competencias y las víctimas y sus asociaciones a veces acaban siendo seducidos por los cantos de sirena de los políticos. Se utilizan a las víctimas y a sus demandas como armas arrojadizas en la confrontación política, lo que supone una auténtica presión a su causa y a su sufrimiento. Gracias. Como les decía, los políticos a veces pasa un acontecimiento y utilizan a la víctima para hacerlo ver públicamente y no respetan el daño o el dolor que están sufriendo. Lo que a ellos les interesa es que vean de que pueden aplicar la justicia, que pueden cambiar lo que le sucedió a esta víctima, la violación de sus derechos, y nos quieren convencer con la pantalla mientras
llegan y consiguen el voto. El problema es que cuando ya están en el poder se olvidan de todas las promesas que hicieron en cuanto a la compensación que tenían que hacer. Las asociaciones que están por parte del Estado, o inclusive yo les decía y siempre les he hablado de la fundación de Helen Mack, que esta señora ha utilizado para tener los cantos de sirena. ¿Por qué? Porque también a través de su institución se ha generado muchas habladurías. Yo no puedo decir ni tengo pruebas de decir que a través de ella hay mucha corrupción, mucho lavado de dinero, le han dado dinero, se ha lucrado a veces con el dolor de las víctimas, porque supuestamente esa asociación es para proteger a las víctimas, tanto que del conflicto armado, que llegan, se hayan quejado, pero a veces esas instituciones lo que hace es más dañar psicológicamente el estado emocional de las víctimas. Regulación de la reparación en la legislación penal. La reparación, las consecuencias que emanan de un delito o falta se encuentran solamente en la pena y en las medidas de seguridad, sino que también deriva de las sanciones civiles de carácter preparatorio como consecuencia del daño que se haya producido derivado del hecho delictivo. Aquí ya estamos diciendo cómo va a ser la regulación tanto penal como civil en cuanto a la reparación de un daño causado a la víctima. En el Código Civil, en su artículo 1646, donde se establece que el responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicios que le haya causado. Aquí es reparación. En el Código Civil se regula la reparación o perjuicio de un daño que se le haya causado. Por ejemplo, sería de que imprudentemente nosotros le botáramos el cerco de otra propiedad, tenemos que reparar civilmente los daños y perjuicios ocasionados por estarle botando el cerco. Eso es la reparación en el ramo civil, en el cual se complementa también, dice, con el artículo 112 del Código Penal, donde dice que toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Esta conexión íntima entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, si bien las fronteras entre lo penal y lo civil son difusas en el Código Penal y Procesal Penal, de igual forma por dos motivos principales. Uno de ellos es que la responsabilidad civil derivada del delito recibe un tratamiento legal dentro del mismo Código Penal. Otro, que la acción civil puede acumularse en el proceso penal. ¿Cómo así? Porque si el delito civil o los daños y perjuicios que yo estoy obligada a pagar, no los quiero llevar, ¿qué va a pasar? Me van a ligar a proceso. Por eso van de la mano la reparación civil y por eso dice que es un tema difuso, porque ¿para qué nos vamos a ir a lo penal, a un juicio, si lo podemos resolver? Por ejemplo, aquí en el juzgado, yo les he dicho, por ejemplo, en el juzgado de paz, en el juzgado de asuntos municipales, siempre hay problemas en cuanto a los límites, que el vecino está introduciéndose a la propiedad del otro vecino. Cuando no hay una conciliación o le causó algún daño y no hay una conciliación de reparación del daño civil, entonces se hace el informe y ya se va al Ministerio Público para que esto sea sancionado penalmente, ya sea con una caución económica también de daños y perjuicios o bien penado por cárcel. Dice que es también un elemento a tener en cuenta en que la determinación de la pena se basa no solo en la culpabilidad del autor, sino también lo complementa el daño objetivamente considerado. En consecuencia, la reparación del daño en el Código Penal es solo un atenuante para la determinación de la pena y no un requisito ineludible para la suspensión de las penas y ni siquiera una circunstancia a tener en cuenta para la aplicación de cualquier otro interés al victimario. Permite la mediación, la que facilita la interlocución de víctima y victimario para la solución pacífica privada de las partes involucradas en un conflicto
social de características eminentemente penal. ¿Qué quiere decir la mediación? Como la conciliación, que lleguen a buenos términos, que negocien y que no se vayan a otra instancia, sino que se puede conciliar aquí mismo en el juzgado de paz sin pasar a otra instancia. La regulación vigente se refiere por separado a la reparación y a la indemnización como categorías aparentemente diferenciadas. Ambas son de términos sustancialmente equivalentes, pues la reparación del daño causado puede realizarse a través de indemnización, produciéndose una reparación entre ambas figuras, reparación e indemnización. Se va a reparar el daño y asimismo también se le va a dar una compensación económica. La idea de las personas civilmente responsables se fundamenta en el principio general que toda persona penalmente responsable de un delito o falta es también civilmente. Como consecuencia, el sujeto activo del hecho delictivo no solo debe de sufrir la sanción penal, sino que también deberá reparar los daños ocasionados por el delito. Aquí es sancionado, inclusive puede ser sentenciado a 5 años y también tiene que indemnizar o pagar los daños ocasionados por haber cometido el delito. Es fundamentalmente eliminar la monopolización de justicia, castigo y beneficio que obtiene el Estado en cuanto a la administración judicial. El Estado se satisface con imponer una pena sin mirar a la víctima. Obtiene una compensación económica o multa sin ver a la víctima. Con esto solo se importa él y no la sociedad, quien sufre y a quien él le dé. ¿Se dan cuenta aquí también que dice que es monopolizar la justicia? ¿Por qué? Porque a veces también, o sea, les he dicho que se repara el daño causado que se les hace a los ciudadanos, pero también aquí a veces se paga una multa, la cual se deposita al organismo judicial. Entonces ahí también el Estado dice no le está importando el daño que se le está causando a la víctima, al victimario, sino que también la compensación económica que va a servir de depósito en el organismo judicial. Entonces se juega un papel doblemente, que se repara el daño, o sea, la persona civilmente es sancionada con la indemnización, penalmente con la sentencia y encima de eso también se le puede imponer una multa. Multas que jamás dicen pague la multa, va a salir libre y a veces piensa la gente que va a recuperar ese dinero que fue a depositar y eso jamás lo vuelven a ver nuevamente. Si no hay ninguna duda, nos quedamos ahí y primero Dios nos miramos el lunes, ya 2 clases más, y ya vamos a ir finalizando el curso porque el 8 de noviembre empiezan ya los finales para todos. Entonces, feliz noche y nos miramos el lunes. Gracias, Linda. Feliz noche. Sí,